Acto tercero, del siervo. Y el apóstol salió para ir a donde el Señor le había ordenado. Y cuando se acercaba a la segunda milla y se había desviado un poco del camino, vio el cuerpo de un joven apuesto tendido y dijo: Señor, ¿para esto me has traído? Para que venga aquí y pueda ver esta tentación. Hágase pues tu voluntad como deseas. Y comenzó a orar y a decir: Oh Señor, juez de vivos y muertos, de los vivos que están aquí y de los muertos que yacen aquí, y dueño y padre de todas las cosas, y padre no solo de las almas que están en cuerpos, sino también de los que han salido de ellos, pues también de las almas que están en cuerpos contaminados, tú eres dueño y juez. Ven en esta hora en que te invoco y muestra tu gloria sobre el que yace aquí. Y se volvió hacia los que le seguían y dijo: Esta cosa no ha sucedido sin causa, sino que el enemigo la ha efectuado y provocado para poder atacarnos por medio de ella. Y ved que no ha hecho uso de otra clase, ni ha obrado a través de ninguna otra criatura, excepto aquella que es su súbdito. Y cuando dijo esto, una gran serpiente, dragón, negra sirvienta, salió de un agujero, golpeando la cabeza y meneando la cola contra el suelo. Y a gran voz le dijo al apóstol: Te diré la causa por la que maté a este hombre, ya que has venido aquí con ese fin, para reprender mis obras. Y el apóstol dijo: Sí, dilo. Y la serpiente: Hay una mujer hermosa en este pueblo enfrente de nosotros. Y al pasar cerca de mí o de mi lugar, la vi y me enamoré de ella, y la seguí y la vigilé, y encontré a este joven besándola. Y tuvo relaciones sexuales con ella e hizo otros actos vergonzosos con ella. Y para mí fue fácil declararlos delante de ti, porque sé que eres el hermano gemelo del Cristo y siempre aboles nuestra naturaleza. Ser fácil para mí decirlo, pero a ti no me atrevo a pronunciarlos, porque sé que el diluvio del Mesías destruirá nuestra naturaleza. Pero como no quería asustarla, no lo maté en ese momento, sino que lo esperé hasta que pasó por la tarde y lo golpeé y lo maté, y especialmente porque se aventuró a hacer esto en el día del Señor. El apóstol le preguntó, diciendo: Dime de qué simiente y de qué raza eres. 32. Y él le dijo: Yo soy un reptil de naturaleza reptil e hijo nocivo de padre nocivo, de aquel que hirió y golpeó a los 4 hermanos que estaban de pie. Aunque ser los elementos o 4 puntos cardinales pueden estar significando: Yo soy hijo de aquel que se sienta en un trono sobre toda la tierra que recibe de vuelta lo suyo de aquellos que toman prestado. Yo soy hijo de aquel que ciñe la esfera, y soy pariente de aquel que está fuera del océano, cuya cola está metida en su propia boca. Yo soy el que entró por la barrera, vaya al paraíso, y habló con Eva las cosas que mi padre me ordenó que le dijera. Yo soy el que encendió e inflamó a Caín para matar a su propio hermano, y por mi causa crecieron espinas y cardos en la tierra. Yo soy el que arrojó a los ángeles de arriba y los ató en lujurias por las mujeres, para que los hijos nacidos de la tierra pudieran venir de ellos y yo pudiera obrar mi voluntad en ellos. Yo soy el que endureció el corazón de Faraón para matar a los hijos de Israel y esclavizarlos con el yugo de la crueldad. Yo soy el que hizo errar a la multitud en el desierto cuando hicieron el becerro. Yo soy el que inflamó a Herodes y encendió a Caifás a una falsa acusación de mentira ante Pilato, porque esto me convenía. Yo soy el que incitó a Judas y lo sobornó para que entregara al Cristo. Yo soy el que habita y posee la profundidad del infierno, Tártaro. Pero el Hijo de Dios me ha hecho daño contra mi voluntad y ha escogido a los que eran suyos de mí. Yo soy pariente de aquel que ha de venir del este, a quien también se le da poder para hacer lo que quiera sobre la tierra. Y cuando la serpiente hubo dicho estas cosas a oídos de todo el pueblo, el apóstol alzó la voz y dijo: Cállate de ahora en adelante, oh desvergonzado, y sé confundido y muere por completo, pues el fin de tu destrucción ha llegado. Y no te atrevas a contar lo que has hecho por quienes se han sometido a ti. Y te encargo en el nombre de Jesús,
quien hasta ahora contiende contigo por los hombres que le pertenecen, que extraigas el veneno que has puesto en este hombre, lo extraigas y se lo quites. Pero la serpiente dijo: aún no ha llegado el fin de nuestros tiempos. Como has dicho, ¿por qué me obligas a retirar lo que he puesto en este hombre y a morir antes de tiempo? Pues mi propio Padre, cuando extraiga y absorba lo que ha arrojado a la creación, entonces llegará su fin. Y el apóstol le dijo: muestra pues ahora la naturaleza de tu Padre. Y la serpiente se acercó, puso su boca sobre la herida del joven y chupó la hiel. Poco a poco, el color del joven, que era como púrpura, se volvió blanco, pero la serpiente se hinchó. Y cuando la serpiente absorbió toda la hiel, el joven saltó, se puso de pie, corrió y cayó a los pies del apóstol. Pero la serpiente hinchada reventó y murió, y su veneno y hiel se derramaron. Y en el lugar donde se derramó su veneno, se formó un gran abismo, y la serpiente fue tragada por él. Y el apóstol dijo al rey y a su hermano: tomen obreros y rellenen ese lugar. Pongan cimientos y construyan casas sobre ellos, para que sea morada de extranjeros. Pero el joven le dijo al apóstol con muchas lágrimas: ¿en qué he pecado contra ti? Porque eres un hombre de dos formas, y donde quiera que quieras, allí te encuentras. Y nadie te retiene, como veo. Porque vi a aquel hombre que estaba junto a ti y te dijo: tengo muchas maravillas que mostrar, por tu medio y grandes obras que realizar por medio de ti, por las cuales recibirás una recompensa, y harás que muchos vivan, y descansarán en la luz eterna como hijos de Dios. Tú, pues, dijo él, hablándote de mí, vivifícate este joven que ha sido azotado por el enemigo y sé siempre su supervisor. Bien, pues has venido aquí, y bien volverás a él, y sin embargo, él nunca te abandonará. Pero me he vuelto libre de preocupaciones y reproches. Él me ha iluminado de las preocupaciones de la noche y descanso del trabajo del día, y me he liberado de quien me provocó a hacer esto, pecando contra quien me enseñó a hacer lo contrario. Y he perdido a quien es pariente, de la noche que me obligó a pecar con sus propias acciones, y he encontrado a quien es de la luz y es mi pariente. He perdido a quien oscurece y ciega a sus propios súbditos, para que no sepan lo que hacen y, avergonzados de sus propias obras, se aparten de él y sus obras lleguen a su fin. Y he encontrado a quien sus obras son luz y sus obras verdad, de las cuales si un hombre hace, no se arrepiente. Y he dejado a aquel con quien yace la mentira, y ante quien la oscuridad va como un velo, y tras él sigue la vergüenza, desvergonzada en la indolencia. Y es que he encontrado a aquel que me muestra cosas hermosas, para que pueda aferrarme a ellas, sí, al Hijo de la verdad, semejante a la concordia, que disipa la niebla e ilumina su propia creación, sana sus heridas y derrota a sus enemigos. Pero te suplico, oh hombre de Dios, que me permitas contemplarlo de nuevo y ver a aquel que ahora se ha ocultado de mí, para que también pueda oír su voz, cuya maravilla no puedo expresar, pues no pertenece a la naturaleza de este órgano corporal. Y el apóstol le respondió: si te apartas de estas cosas de las cuales has recibido conocimiento, como has dicho, y si sabes quién ha obrado esto en ti, y aprendes y te conviertes en oyente de aquel a quien ahora, con tu ferviente amor, buscas, lo verás y estarás con él para siempre, y en su reposo descansarás y estarás en su gozo. Pero si te descuidas y vuelves a tus acciones anteriores, y abandonas esa belleza y ese rostro brillante que ahora se te mostraron, y olvidas el resplandor de su luz que ahora deseas, no solo serás privado de esta vida, sino también de la venidera, y partirás hacia aquel que dijiste haber perdido, y ya no verás a aquel que dijiste haber encontrado. Y cuando el apóstol hubo dicho esto, entró en la ciudad tomando de la mano a aquel joven, y diciéndole: estas cosas que has visto, hijo mío, son solo unas pocas de las muchas que Dios tiene, porque Él no nos da buenas nuevas concernientes a estas cosas que se ven, sino que nos promete cosas mayores que estas. Pero mientras estemos en el cuerpo no podemos hablar ni manifestar aquellas que Él dará a nuestras almas. Si decimos que nos da la luz, es esto lo que se ve, y lo tenemos. Y si lo decimos de la riqueza, que es y aparece en el mundo,
La nombramos, hablamos de algo que está en el mundo. Y no la necesitamos porque se ha dicho, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y si hablamos de la vestimenta con que se visten los que son lujosos en esta vida, se nombra, mencionamos algo que usan los nobles. Y se ha dicho, los que visten vestiduras suaves están en las casas de los reyes. Y si hablamos de banquetes costosos, respecto a estos, hemos recibido el mandamiento de cuidarnos de ellos, de no dejarnos agobiar por las juergas, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida, hablando de cosas que existen. Y se ha dicho, no os preocupéis por vuestra vida, alma, qué comeréis o beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. Pues el alma es más que la comida y el cuerpo que la vestimenta. Y del descanso, si hablamos de este descanso temporal, también se ha señalado un juicio para esto. Pero hablamos del mundo de arriba, de Dios y los ángeles, de los vigilantes y los santos, del alimento inmortal, ambrosía, y la bebida de la vid verdadera, de vestimentas que perduran y no envejecen, de cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han entrado en el corazón de hombres pecadores, las cosas que Dios ha preparado para quienes lo aman. De estas cosas hablamos y de estas traemos buenas nuevas. Tú pues, cree también en Él para que vivas, y pon tu confianza en Él, y no morirás, porque no se deja persuadir con ofrendas para que se las ofrezcas, ni necesita sacrificios para que se los ofrezcas. Pero míralo, y no te descuidará. Vuélvete a Él, y no te abandonará, porque su hermosura y belleza te harán desear amarlo por completo, y en verdad, Él no te permite alejarte. Y cuando el apóstol dijo estas cosas a aquel joven, una gran multitud se les unió. El apóstol miró y los vio elevándose para poder verlo, y subían a lugares altos. Y el apóstol les dijo, hombres que habéis venido a la asamblea de Cristo y queréis creer en Jesús, tomad ejemplo de esto, y ved que si no sois elevados, no podéis verme a mí, que soy pequeño, ni podéis espiarme a mí, que soy como vosotros. Sí, entonces no pueden verme, que soy como ustedes. A menos que se eleven un poco de la tierra, ¿cómo podrán ver a aquel que habita en las alturas y ahora se encuentra en las profundidades? A menos que primero se eleven de su antigua conducta, de sus acciones inútiles, de sus deseos inconstantes, de la riqueza que queda aquí, de la posesión terrenal que envejece, de la vestimenta que se corrompe, de la belleza que envejece y se desvanece, y aún más de todo el cuerpo donde todas estas cosas se almacenan, y que envejece y se convierte en polvo, volviendo a su propia naturaleza, porque es el cuerpo el que mantiene todas estas cosas. Más bien crean en nuestro Señor Jesucristo, a quien predicamos, para que su esperanza esté en Él y en Él tengan vida eterna, para que se convierta en su compañero de viaje en esta tierra de error y sea para ustedes un puerto en este mar turbulento. Y Él será para vosotros una fuente que brote en esta tierra sedienta y una cámara llena de alimento en este lugar de los que tienen hambre, y un descanso para vuestras almas, sí, y un médico para vuestros cuerpos. Entonces la multitud reunida al oír esto lloró y dijo al apóstol, oh, hombre de Dios, el Dios que predicas, no nos atrevemos a decir que somos suyos, pues las obras que hemos realizado le son ajenas y no le agradan. Pero si tiene compasión de nosotros, se apiada de nosotros y nos salva, pasando por alto nuestras acciones pasadas, y nos libera de los males que cometimos por error, y no nos los imputa, ni recuerda nuestros pecados pasados. Nos convertiremos en sus siervos y cumpliremos su voluntad hasta el final. Y el apóstol le respondió, Él no os imputa ni tiene en cuenta los pecados que cometisteis por error, sino que pasa por alto vuestras transgresiones que habéis cometido por ignorancia.